Bienvenidos a este video. Te explicaremos los antecedentes históricos, la intervención de los teóricos y toda la información que evidencia la teoría del origen múltiple. Presentan Edrey Espinosa, José Eduardo Cruz, Jonathan Orozco, Laura Estefaní Santiago, Elizabeth Aurelio, Marlene Barrios y Juan Carlos Ordóñez. Nuestro equipo está conformado por alumnos del tercero D de la capacitación de contabilidad para la materia de historia. Personajes importantes que defienden y fundamentaron esta teoría. En 1925, y como resultado del estudio de numerosos cráneos humanos, el investigador portugués Antonio Mendes Correia encontró ciertas características australoides y melanozoides y sustentó la teoría de que el continente americano había sido poblado desde Australia, pero no tuvo gran aceptación porque tenía muchos puntos en contra. En 1942, el prestigioso antropólogo francés Paul Rivet postuló nuevamente la teoría de un origen australiano melapolinesio. Este investigador había trabajado en lingüística y etología comparada, por lo tanto encontró semejanzas entre las lenguas australianas y las de la Tierra de Fuego. Además, comparó algunos elementos americanos de cultura material como los del área polinesia. Su obra, Los orígenes del hombre americano, publicada en 1943, contiene argumentos lingüísticos y antropológicos que tienden a probar la tesis de que si bien la mayoría de los indígenas americanos vinieron de Asia, también pudieron provenir de Australia. ¿Qué es la teoría del origen múltiple? La teoría del origen múltiple o teoría oceánica y multirracial es la teoría que explica que el Homo sapiens llegó a América a partir de distintas oleadas migratorias desde distintos lugares como Asia, Australia, Polinesia y Melanesia. Es contraria a las teorías que afirman que el origen del hombre americano se dio por una sola oleada migratoria desde Asia o África. También hay otras teorías más drásticas, como la teoría Ameghini, que concluye que el origen se dio en el mismo continente debido a la evolución. Paul Rivet propuso esta teoría oceánica porque el origen de los indios americanos siempre ha presentado una interrogante. En 1943 publicó su libro Los orígenes del hombre americano, y ahí explica las semejanzas lingüísticas, físicas y culturales que hacen ver la relación que puede existir entre los pueblos de ambos continentes. El origen múltiple y la migración del hombre hacia América según Rivet. Rivet, para poder fundamentar su teoría, se basó en la similitud que había entre los pueblos del continente americano y los pueblos del Viejo Mundo. Mediante investigaciones y descubrimientos se dio cuenta que no hay mucha diferencia entre ambos lados del planeta. Con este conocimiento desarrolló la posibilidad del origen múltiple del hombre americano, las cuales, según Rivet, provienen de las siguientes 4 migraciones. Primera migración: los migrantes asiáticos. Paul Rivet creía en la migración asiática, pero a diferencia de otros teóricos, discernía en el hecho de cuáles fueron los grupos asiáticos que migraron al continente americano. Al darse cuenta de que los amerindios no tenían conocimiento sobre la rueda ni sobre los metales más avanzados, descartó a ciertos grupos asiáticos que no tenían razones por las cuales migrar. Además de haberlo hecho, estas civilizaciones hubiesen llevado ciertos conocimientos de ellas. Ni egipcios, ni judíos, ni babilonios, ni chinos, ni japoneses, ni indios fueron los responsables de las olas migratorias hacia el territorio americano. La vía de migración de los asiáticos fue el estrecho de Bering, que en el periodo de los pobladores de América se encontraba despejado de agua, por el cual fácilmente pudieron pasar desde Rusia hasta Alaska caminando. Al ser cubierto de agua nuevamente, el estrecho desapareció, dejando aislados a estos migrantes del otro lado del mundo. Esto tan solo fue una oleada de las tantas que vendrían después. Número 2. Los migrantes australianos. La influencia de Australia no solo se llegó a notar en el extremo sur de América. Sin embargo, la teoría afirma que aunque la ola migratoria de Australia fue menos notoria, esto no significa que haya sido menos importante. La conexión entre los migrantes y los indios americanos puede notarse más que todo en el aspecto cultural. Cierta similitud fue hallada entre los cráneos encontrados en Australia y en Sudamérica.
Esto afirma una semejanza física. Otros dos factores que muestran la reacción entre americanos y australianos son las herramientas que utilizaban los grupos y la semejanza lingüística entre ambas regiones. El uso de las barcas hechas de corteza, el modelo de las chozas y hasta ciertas celebraciones religiosas presentan una semejanza considerable con aquellas de origen australiano. Número 3. Los migrantes polinesios. Los hornos cavados en la tierra, las máscaras de cerámica y muchas creencias espirituales son los nexos que vio Rivet entre los maoríes de Polinesia y muchos habitantes en América del Sur, en su mayoría del grupo étnico quechua. Al igual que los melanesios, se cree que estos migrantes llegaron al continente americano por el océano y al llegar extendieron su cultura mientras se expandían en América. La lengua polinesia también fue influyente en la lengua quechua. Número 4. Los migrantes se sabe si fue una sola oleada. A diferencia de los australianos, los melanesios dejaron su huella desde América del Norte hasta el sur. Aunque no se sabe a ciencia cierta por qué lugar llegaron los australianos, en el caso de los melanesios, se cree y se presume que la migración llegó en varias oleadas y en distintas épocas. Los aspectos culturales, físicos, lingüísticos y hasta ciertas enfermedades son las pruebas de la influencia melanesia en América. La prueba definitiva que sostiene la teoría: la sangre de los indios americanos. Este es el gran y último factor que permitió que Rivet fundamentara su teoría. El factor rhesus. La sangre de los humanos puede ser RH negativo o RH positivo y posee distintos tipos. En personas europeas predomina el tipo A. Sin embargo, en americanos predomina el tipo O. La sangre O es predominante de igual manera en Asia y Oceanía. Esto podría pasar por coincidencia, pero el factor rhesus entra en consideración. La sangre RH positivo, con una aparición del 99% en los indios americanos, aparece con la misma frecuencia en los asiáticos. Esto llevó a muchos teóricos a plantearse que el origen del hombre americano venía directamente desde Asia. Rivet logró recopilar más datos que, aunque confirman las migraciones asiáticas, desmienten que fueron exclusivas de la población de América. Los europeos tienen un factor rhesus positivo del 56% al 78% de la población. No obstante, los asiáticos, los polinesios, melanesios y australianos poseen el 99% de aparición del factor RH positivo, factor que ocurre con la misma frecuencia en América. De esa manera, Rivet dio el punto clave en su teoría de que los hombres americanos tuvieron influencia oceánica en todo su esparcimiento por el territorio. Por lo tanto, esto afirma y da razón a Rivet para creer que el continente americano está formado por muchísimas culturas, y desmiente que el hombre americano se dio por una sola oleada migratoria desde Asia o África. Todas estas pruebas hacen que la teoría del origen múltiple sea sólida, y es que cada vez aparecen más pruebas que fortalecen a esta, desde cultura, lengua, tradiciones y hasta muestras sanguíneas. Este es el video de nuestro equipo para explicar dicha teoría. Muchas gracias.